Bueno, muy bien. Entonces, el tema de hoy y mañana tiene que ver con atropellos de la física y los modelos de atropello de vehículo peatón, colisiones de vehículo peatón. También se puede extender a bicicletas y motocicletas. Entonces, hoy vamos a ver dos modelos. Mañana vamos a ver un modelo y vamos a mirar pues el tema del informe pericial. Entonces, pues comencemos pues el día de hoy con dos modelos, que es el modelo de Shirley y el modelo de Happer. Dos modelos que les van a servir y son muy funcionales y muy prácticos. Obviamente están validados por la comunidad científica. Entonces nos permitirían pues eh, hacer reconstrucciones de atropellos. Este es uno de los modelos que vamos a ver hoy, el modelo de atropello de Shirley y el modelo de atropello de Happer. Para eso, pues vamos a ver, antes que nada, pues un video referente a todo lo que es la cinemática y la dinámica del atropello, para ver cómo son los movimientos y los tipos de atropellos que hay por proyectos, digamos, frontales, atropellos frontales. Entonces, por favor, me indican si se ve la pantalla, si se ve el video, por favor, me indican. Sí, profe, sí, señor. Ok. Entonces, pues aquí, como dicen, son pruebas de colisiones de tanto para peatones y bicicletas que nos van a permitir, pues, mirar cómo es esa dinámica de la colisión. Voy a comenzar rápidamente a mostrarles el video y a irles explicando. Primero que todo, es una colisión con vehículos sedán, y el vehículo sedán antes de la colisión produce una frenada de emergencia e impacta cuando va desacelerando el vehículo. Pero, uh, eh, entonces, uno de los objetivos de los modelos de atropello, tanto para peatones, para bicicletas o motocicletas, es determinar la velocidad de proyección del peatón, en el caso de peatones, y de igual manera eh, determinar la velocidad del vehículo en el momento del impacto, o sea, la velocidad con que fue impactado el peatón y la velocidad del vehículo en el impacto. Esos son los objetivos. Obviamente que si tenemos unas huellas de frenado antes del impacto, pues también determinaríamos la velocidad con la que transitaba el vehículo. Vamos a ver qué necesitamos pues para hacer esos estudios. Aquí tenemos una prueba a baja velocidad. El vehículo va frenando cuando impacta con el peatón y vamos a mirar pues su secuencia. Aquí algo muy importante que vimos, que es clave, es la altura del peatón y su centro de gravedad. Cuando el vehículo impacta por debajo de su centro de gravedad, en este caso, pues la pelvis o la mitad de la altura de ese peatón, cuando lo impacta por debajo, por supuesto, el impacto es la parte inferior del bumper sobre las extremidades inferiores del peatón. Cuando se produce esa interacción, eh, vemos cómo el cuerpo rota hacia atrás sobre el vehículo, envuelve el vehículo, es decir,
que hay contacto con el bumper, que es la parte más saliente, el parachoques, luego viene hacia las farolas o hacia la persiana, dependiendo de la zona donde sea el impacto, toca la parte alta de la tapa del motor, luego tiene contacto con toda la tapa del motor hasta el panorámico, y ahí se produce un impacto del panorámico, entonces hay una envoltura. Entonces ese es uno de los eh, primeros efectos de la interacción, y luego se produce una proyección hacia adelante por el impacto con el panorámico. Impacta el panorámico, el peatón es lanzado hacia adelante, cae al piso y eh, de la misma forma el vehículo va disminuyendo su velocidad hasta detenerse, y el peatón cae al piso, se desliza y se detiene en su posición final. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, digamos, el atropello, toda la secuencia del atropello. Voy a devolverme de nuevo para verlo. Es una colisión frontal entre el vehículo y el peatón. Frena antes del impacto. Como ustedes pueden ver, hay dos movimientos simultáneos después del impacto, que es la desaceleración del vehículo y la aceleración del cuerpo del peatón con su proyección hacia adelante, su caída al piso y su deslizamiento posterior hasta detenerse, y simultáneamente el vehículo está disminuyendo su velocidad hasta detenerse completamente. Pues aquí lo clave es, para los modelos que vamos a trabajar, lo clave, y para la física, es que tenemos unos movimientos desacelerados del vehículo antes de la colisión. En el momento del impacto hay una interacción, hay una fuerza aplicada, hay una rotación hacia atrás del peatón, impacta el panorámico, adquiere la velocidad del vehículo en ese impacto, es lanzado en forma parabólica, cae al piso y se desliza en un movimiento de desaceleración. Ahí están todos los movimientos físicos. Al igual, pues los vehículos tienen masa, entonces pues existe un intercambio de cantidad de movimiento. El vehículo le transfiere una cantidad de movimiento al peatón, y el peatón recibe esa cantidad de movimiento, que hace que se produzcan pues las lesiones respectivas y los daños respectivos sobre el vehículo. Ahí podemos ver la zona de impacto, que es uno de las, digamos, en la escena, cuando se va a hacer este tipo de estudios de colisiones vehículo-peatón, es fundamental ubicar la zona de impacto. ¿Cómo se ubica la zona de impacto? Por el arrastre de los zapatos, por las partículas de vidrio y plástico. Esa zona hay que determinarla, porque es un punto clave, fundamental, para poder determinar la velocidad en esa zona. Entonces, aquí tenemos dos velocidades, como les indicaba: la velocidad con la que va a ser lanzado el peatón, que es una de las velocidades que necesitamos calcular, la velocidad con que impactó el vehículo, entonces la velocidad de colisión del vehículo. Son dos velocidades, y adicionalmente la velocidad que traía, por ejemplo, al inicio de las huellas de frenado. Si no hay huellas de frenado, tendríamos única y exclusivamente el cálculo de la velocidad de proyección o lanzamiento del peatón y la velocidad de colisión del vehículo. Ahí existe un tiempo y una distancia de contacto, o sea, que alrededor de, con estudios que se han hecho, de 0.10 segundos, eh, que va desde el impacto primario, o sea, cuando golpeó contra el bumper,
al impacto secundario, que es el impacto contra el panorámico, y luego su posterior vuelo del peatón y desaceleración del vehículo simultáneamente hasta detenerse en ambos. Normalmente en la caída vamos a tener dos tipos de lesiones que son importantes que se puedan estudiar y determinar con el, con el médico, que son las de primer impacto, que es cuando su nombre lo indica, tiene la primera interacción, en este caso las extremidades, la parte, digamos, en la posición en que está, pues la espalda, las extremidades inferiores, las extremidades superiores, el tronco, y luego posteriormente la cabeza. Ahí es importante determinar con el médico cuáles son las evidencias del primer impacto. Luego tendríamos unas evidencias de contragolpe contra el piso, que también nos ayudaría a determinar en el protocolo de necropsia o el informe de lesiones con el médico ese zona de contragolpe. También las prendas de vestir y la piel, por la fricción contra el piso, nos van a dejar lesiones que pueden ser descritas en el protocolo de necropsia. Las prendas de vestir van a quedar rasgadas y efectivamente nos indican que hubo un arrastre. Entonces miren que los movimientos de siempre de los atropellos, ellos no le evitan, realmente el cuerpo tiene un movimiento parabólico, cae al piso, ahí en ese impacto contra el piso queda bastante evidencia y ya viene el deslizamiento posterior. Esa es la secuencia cuando hay una colisión por envolvimiento y proyección hacia adelante, que es como la que tenemos acá. Hay otro tipo de colisiones, que es cuando la geometría del vehículo o cuando la altura del frente del vehículo es mucho mayor. Por ejemplo, cuando es impactado con una geometría plana, entonces ya no es por debajo del centro de gravedad, sino sobre el centro de gravedad del impacto, entonces ya hay una proyección hacia adelante. Y ese tiempo de contacto es prácticamente cero, o sea, no hay ningún tipo de desplazamiento del centro de gravedad. En cambio, cuando hay envolvimiento o cuando es con un vehículo sedán y el centro de gravedad del peatón está por encima de ellos, entonces tendríamos un primer impacto y un segundo impacto, luego una proyección. Cuando la geometría del vehículo es plana, por ejemplo, un Transmilenio pegándole a un peatón o a un motociclista, ahí está golpeándolo sobre el centro de gravedad y hay una única proyección hacia adelante. Y no existe corrimiento del centro de gravedad, por tanto, la distancia del corrimiento del centro de gravedad es cero y su tiempo de contacto es cero. Eso es clave que lo tengan en cuenta para poder hacer los análisis posteriores. Aquí nos describen los daños. Efectivamente, comienzan y que en el experticio técnico es importante que nos digan esas alturas, porque si pudiéramos correlacionar los daños con las lesiones con relación a las alturas, si se hiciera topografía del cuerpo, una topografía, nos coincidirían los daños con las lesiones. Entonces ahí ese es el primer contacto que tienen las extremidades. Como estaba parado ese peatón, que normalmente en esas situaciones, si el peatón observa el vehículo, se queda quieto, él no sigue. Si él viene corriendo y no observa el vehículo, continúa corriendo. Cuando están las extremidades de ese peatón soportadas sobre la superficie de la vía, se producen fracturas a la fija, porque se produce un torque y digamos, de la fuerza aplicada al bumper contra la extremidad, y tiene un punto de aplicación el pie o la planta del pie está contra el piso, entonces se producen fracturas. Cuando el peatón va corriendo o va caminando, si están las piernas en el aire, no va a producir fracturas porque no hay punto de apoyo, están elevados, o el punto de apoyo es mínimo. Ese también es muy importante. Ahí comienza todo el proceso de envolvimiento, daños en el bumper, luego va a ir ascendiendo. Se ascienden a las farolas y a las direccionales, donde ahí ya prácticamente el cuerpo está envolviendo, pero se llama colisión frontal por envolvimiento.
está envolviendo y obviamente dando daños y produciendo lesiones en el cuerpo humano por la cantidad de movimiento y la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Ahí tenemos los daños, ya va ascendiendo, aquí como pueden ustedes observar, ya estamos sobre la parte alta, muy cerca a la tapa o sobre la tapa del motor, donde ya comenzamos a encontrar deformaciones directas. Y obviamente el primer impacto, estos impactos están por debajo del centro de gravedad. Por eso era tan importante los talleres que hicimos de medir el centro de gravedad o la altura del centro de gravedad de los peatones, porque es un dato sumamente importante para entender la secuencia dinámica en el envolvimiento de un atropello. Aquí ya se comienzan a ver deformaciones, pequeñas deformaciones y daños sobre la tapa del motor. Ahí tenemos una abolladura directa por el peso del cuerpo sobre la estructura. Eso no es una abolladura o no es una deformación inducida, es directa del cuerpo. Aquí también tenemos abolladuras. Ahí nos está indicando que hubo contacto, que hubo interacción entre el cuerpo humano y el peatón. Claro, por supuesto, ya vemos que esa trayectoria es una trayectoria en línea recta con relación a la posición relativa que tenía el peatón cuando recibió el impacto. Ahí están más abolladuras, como está mostrando el investigador. Y ya llegamos al panorámico, donde se produce la polifragmentación del vidrio o la ruptura del vidrio. En toda esta secuencia de movimiento vamos a tener un intercambio de evidencia. Aquí sobre el panorámico pues vamos a encontrar bastante evidencia de piel, de cabello, sangre, de la explosión de los órganos y también vamos a encontrar las fracturas y las lesiones sobre el cuerpo de la víctima. Aquí ya podemos establecer la dinámica o entender la dinámica de envolvimiento y ya cuando se produce el impacto contra el panorámico, que es mortal, ya cuando veamos Happer vamos a ver las velocidades de impacto de panorámico con los daños. Ese modelo nos va a permitir hacer eso, tener una referencia de velocidades, y ya con el de Sirly, con el que vamos a trabajar de Brack y el modelo de Ezequiel, pues vamos a determinar unos cálculos de velocidad. Directamente sobre la cabeza del peatón, que es, o puede ser también por la alta velocidad, puede ser con la espalda o con el pecho o con los hombros. También nos van a quedar lesiones y partículas de vidrio que van a estar fijadas en la piel, como lo vimos la vez pasada, que inclusive forman paticas de gallina, y pues incrustadas en esas paticas de gallina, como dicen los médicos, es donde quedan partículas de vidrio. Si alcanza, aquí fue prácticamente sobre el centro del panorámico del vehículo, pero muchas veces alcanzan los parales superiores y pues prácticamente mortal el impacto contra el paral superior del vehículo, es una muerte fija. Aquí es posible que absorba energía por la fractura, disipe energía, haya una disipación de energía y una absorción de energía, obviamente, tanto para ambos cuerpos, pero es posible la posibilidad de que quede vivo. Pues, es una alta posibilidad, pero ya contra el paral y la cabeza, pues ya es una muerte instantánea. ¿Cuánto se demora cuánto tiempo demora el cuerpo en desplazarse desde su primer impacto al segundo impacto? De acuerdo a las pruebas y a los estudios que han hecho, se demora más o menos del orden de 0.1 segundo, puede estar por debajo o por encima, 0.9 o 0.11 segundos, pero son tiempos del orden de una décima de segundo. En una décima de segundo se pierde la vida, se producen altas fracturas, se producen bastantes daños, como podemos ver en el vehículo. Ahí pues lo importante es ubicar la zona de impacto sobre la gorrita, es donde fue la zona de impacto. Si nosotros pudiéramos ver el video varias veces, vemos cómo sube la gorra y vuelve otra vez y cae ahí,
pero de todas maneras aquí hay que buscar huellas de arrastre de zapatos, cristales, plásticos, inclusive los elementos que llevaban también nos pueden orientar a la zona de impacto. Pero la huella de arrastre de los zapatos es bien interesante. Cuando no encontramos zonas de impacto, también hay modelos que nos permiten simular con las posiciones finales del vehículo y del peatón y devolvernos para ubicar la zona de impacto. Eso también es posible hacerlo, o sea, reconstruir las zonas de impacto en atropellos, bicicletas, motos, peatones. Es posible hacerlo. Entonces, es clave ubicar la zona de impacto en colisiones vehículo-peatón. Ese es el primer criterio. Obviamente nos van a quedar huellas de frenado que nos indicarán la velocidad antes de la colisión, que lo podemos calcular, pero estos modelos que vamos a ver, lo clave es determinar la velocidad de proyección del peatón y la velocidad de impacto o de colisión del vehículo. Aquí pues toman las medidas de los daños, los ubican. Aquí está la fractura, Clave y fundamental la descripción de los daños, la descripción de las lesiones para ubicar la posición relativa de impacto. Y cómo es esa secuencia dinámica hasta llegar al panorámico y ahí es proyectado el peatón. Entonces, y como ya les había comentado, cuáles son los movimientos físicos que aparecen en la secuencia de esa dinámica del atropello. Entonces aquí atropello por envolvimiento, proyección hacia adelante, desaceleración, movimiento uniformemente desacelerado del vehículo y un movimiento acelerado del peatón, conservación de cantidad de movimiento que nos permiten hacer pues todos estos análisis. Entonces aquí la zona de impacto, clave la posición final del vehículo y la posición final del peatón. La distancia entre la zona de impacto y la posición final del peatón, esa distancia es la distancia de lanzamiento de proyección que es fundamental para reconstruir este tipo de accidentes. Entonces necesitamos localizar la zona de impacto, la posición final del peatón y medir la distancia que hay desde esa zona de impacto hasta su posición final, que se conoce como distancia de proyección o distancia de lanzamiento del peatón. Conociendo ese dato, los modelos que vamos a ver, podemos calcular las velocidades tanto del vehículo como del peatón en esa zona de impacto. Es importante la posición final del vehículo y la posición final del peatón. Esa distancia entre la posición final del vehículo y la posición final del peatón me permite, por un método también, por un modelo, reconstruir y verificar esa zona de impacto. Entonces, esos datos que les estoy comentando de la escena, esas medidas, esos registros, son fundamentales para poder reconstruir ese tipo de accidentes. Vamos a mayor velocidad. También se produce envolvimiento, un impacto. Aquí no alcanzó a impactar directamente el panorámico. Un salto mortal que le llaman y sobre el guardabarro. Por eso quedó el peatón atrás. Pero ahí podemos ver esa interacción, la caída, el arrastre y las desaceleraciones y los movimientos que pueden ver. Claro, también puede quedar el peatón atrás del vehículo, esa distancia de la zona donde se impactó a su centro de gravedad, esa distancia es clave para poder determinar las velocidades y obviamente la zona de impacto. ¿Cómo envuelve el cuerpo? Las extremidades estaban contra el piso, entonces producen un torque por la fuerza aplicada. Muchas veces, sobre todo en bicicletas y motocicletas, que lo vamos a ver ahorita más adelante, se pueden producir amputaciones de los miembros inferiores por la alta velocidad. Ahí van en contacto, o sea, existe una distancia, un tiempo de contacto entre los dos, y luego se desprenden
Ambos están con dos tipos de movimientos, uno con un movimiento parabólico de su centro de gravedad y el otro con un movimiento de desaceleración, porque va frenando. Cae al piso y hay deslizamiento del peatón. Entonces, clave la posición, la zona donde hubo la primera interacción sobre la vía, la zona de impacto en la vía, clave. Y ya de ahí las distancias respectivas. Ahí hay arrastre, entonces aquí hay también un contragolpe, que es lo que en el protocolo de necropsia nos ayudan los médicos a determinar. Ahí hay partículas de arrastre y de caída de impacto del peatón sobre la superficie de la calzada. Que no es que estén muy buenas condiciones que digamos. Ahí está la huella de frenada. Y en una de estas zonas debe estar la zona de impacto, que es lo clave de localizar. En este tipo de atropellos. Vuelvo y repito, si no la tienen, hay modelos que permiten devolverse y ubicar la zona, una posible zona de impacto. Ahí nos está indicando el movimiento de desaceleración del vehículo. Como ya lo hemos visto, el coeficiente de fricción de arrastre, el coeficiente de fricción dinámico o cinético, como se conoce, de acuerdo a la interacción entre las llantas y la superficie. También hay un coeficiente de fricción de deslizamiento del peatón, que también es calculado experimentalmente. Ahí se observan pues los daños por el envolvimiento del cuerpo y obviamente si miramos bien un golpe contra el paral izquierdo, contra el paral derecho del vehículo, para que haya sido proyectado. Entonces ahí también se encuentran daños directos, ¿no? La antena del radio, partículas en el impacto contra el piso. Eh, esta fricción sobre la prenda produjo el rasgado de la misma y también si fuera piel y en esa zona se producían lesiones. Esa lesión corresponde a los miembros superiores o miembros inferiores, esa evidencia que pueden ver ahí. Como miembros superiores. Ok. Es como una camisa, ¿no, profe? Sí, sí. Muy bien. Entonces, esto es por la fricción contra el piso. Esto no es del impacto. Entonces es interesante mirar las prendas de vestir. No se les olvide verificar los zapatos si tienen tacón o no tienen tacón. Hoy en día, pues no, las mujeres, pero también es posible que hayan tacones donde tengan tacones. Entonces, verificar los zapatos para mirar si se modifica la altura del centro de gravedad precisamente por los zapatos.
si ustedes observaron una de las prendas que llevaba, pues prácticamente cae en el mismo sitio. No hubo tanta inercia para que continuara hacia adelante. Muy bien. Entonces vamos a ver muy rápidamente, y muy puntual y concretamente, el primer modelo, que es el modelo de atropello de Shirley. Esta información yo la subí a la plataforma. Entonces aquí quiero hacer como un paréntesis para que por favor sean tan amables y la actividad número 7 y número 8 yo las voy a habilitar hasta el 18 de octubre, ya que el 20 de octubre tengo que entregar notas. Así que por favor, hay plazo hasta el 28 de octubre a las 23:59 horas para que por favor me suban las actividades 7 y la actividad 8 que vamos a desarrollar para física y para reconstrucción. De tal manera de que yo pueda entregar notas el día 20 de octubre, que fue lo que me comentaron de la sección académica. Muy bien, entonces, los modelos se basan precisamente en aspectos, digamos, en principios y leyes físicas, pero este modelo lo basaron también en aspectos matemáticos, como fue pues un polinomio, perdón, una suma de polinomios. Entonces aquí el modelo dice que habla de que hay una zona de impacto en la vía. Aquí faltó en el modelo pintar el vehículo, pero yo lo tomé directamente de los autores de la SAE 83, un modelo que está validado, que es aceptado por la comunidad científica. Entonces aquí el modelo que utilizan, digamos, los hermanos Shirley, es que primero que todo hay un ángulo de lanzamiento. Este vector es la velocidad horizontal U y este vector es la velocidad vertical B, y tenemos una velocidad resultante que es la velocidad de proyección del peatón. Dice, lo dividen en dos zonas, una zona bound, una zona de rebotes, es el modelo de decirle, una zona de rebotes, y una zona de deslizamiento del peatón. La suma de esas pequeñas zonas de rebotes y el deslizamiento del peatón es lo que se conoce hasta la posición final del peatón, lo que se conoce como la distancia de lanzamiento. Entonces dice, el modelo determina la magnitud de la velocidad mínima de proyección del peatón. Entonces este modelo necesariamente inicia ya cuando se produce el contacto entre el vehículo y el peatón y su lanzamiento, su proyección hacia adelante. Y una variable fundamental para poder calcular esa velocidad de proyección es conocer la distancia desde la zona de impacto en la vía hasta la posición final del peatón sobre su centro de gravedad. Esa distancia es la distancia de lanzamiento o de proyección. La velocidad de ese peatón es menor a la magnitud de la velocidad del vehículo al momento del impacto. La velocidad, entonces también podemos calcular, conociendo la velocidad del peatón, podemos calcular la velocidad del vehículo en el momento del impacto, la velocidad de colisión. Ese modelo no incluye el ángulo de proyección, no calculan el ángulo de proyección, simplemente lo tienen en cuenta. La pendiente de la vía tampoco la tienen en cuenta. Lo relacionan con la altura del peatón y el frente del vehículo. Eso sí, hicieron unas pruebas y unos ensayos con grupos de personas y vehículos y determinaron un concepto que se llama eficacia de la proyección y el coeficiente de proyección. Entonces, él logró determinar unos coeficientes de proyección en porcentaje para niños, adultos, vehículos con frente bajo, vehículos con frente alto y todos los grupos combinados. Entonces, ellos determinaron un coeficiente de proyección y también determinaron la magnitud o digamos, la ecuación física que permite determinar la magnitud de la velocidad mínima de proyección o lanzamiento del peatón, que es esta. Entonces, pues, ¿qué factores se tienen que tener en cuenta
para poder calcular esa velocidad de proyección y posteriormente calcular la velocidad de impacto del vehículo. Entonces, primero, pues requiere de la distancia de lanzamiento, o sea, de esa distancia de la zona de impacto a la posición final, medirla en línea recta. Y el coeficiente de fricción del peatón, el mu del peatón, como vamos a ver ahorita en el original, en el documento original, la gravedad, y obviamente que esto es un factor de desaceleración, es un movimiento uniformemente desacelerado. Y la razón sobre la masa y el coeficiente de fricción al cuadrado. Esta fue la ecuación que ellos desarrollaron con un polinomio matemático de velocidades de los vectores horizontal y vertical, de las componentes vectoriales del vector velocidad de proyección del peatón. Entonces tenemos la magnitud del Vp, que es la magnitud de la velocidad mínima de proyección del peatón, la S es la distancia de lanzamiento, μ, el coeficiente de fricción del modelo para ensayos del autor. O sea, ellos hicieron pruebas. Ese coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción del peatón. Y lo determinaron en este rango. Ya vamos a mirar otros rangos, inclusive para deslizamiento de bicicletas y motocicletas, que también este modelo puede ser aplicado. Y la gravedad de la Tierra de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahí está pues el modelo de Searle, validado, como les digo, por la comunidad científica. Vamos a mirar el documento original. Aquí está. Entonces, se refiere a trayectorias de peatones, motociclistas y bicicletas, ¿sí? Seguidos o posterior a un accidente en la vía. Entonces aquí pues son los autores. Este modelo es de 1983, modelo que está vigente, mucha gente lo usa por su facilidad y además es un modelo cinemático. Si ustedes miran, aquí no se tienen en cuenta las masas, aquí tuvieron en cuenta las alturas, pero precisamente para hacer el análisis y los tipos de vehículos. Entonces, aquí tenemos la ecuación, aquí pues toda la información que les he dado está escrito, aquí está en inglés. Aquí está la ecuación de la velocidad mínima, miren si ustedes comparan, solo que el mu, la letra mu es el coeficiente de fricción del peatón, y pues yo lo coloqué como F, del coeficiente de fricción del peatón. Aquí está la velocidad mínima y la velocidad máxima sería prácticamente la desaceleración sobre la superficie del peatón. Estas ecuaciones las desarrollaron, como les digo, con un polinomio. Sí, señor. Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que este es un modelo cinemático y hay modelos dinámicos como los que vamos a ver mañana donde sí se tienen en cuenta. Entonces podríamos comparar los resultados a ver cuánta es la variación. Pero este modelo no incluye, miren, en su resultado, en su cálculo, no incluyen ni la masa ni las alturas, pero sí la incluyen en la eficiencia, en la eficacia de la proyección. Aquí incluyen el coeficiente de fricción con respecto a los ángulos de proyección crítico, pero no lo incluyen en la ecuación. No lo consideraron y no lo incluyeron en la ecuación. Aquí vamos a ver los valores de fricción. Por favor, tómenle un pantallazo, como ustedes consideren. Aquí, pues, el objeto es una motocicleta sobre su costado lateral. Las superficies de asfalto seco y húmedo. Aquí tenemos dos coeficientes de fricción que fueron los que terminaron con sus cálculos de 0,35 a 0,50, por ejemplo. En el caso de que ustedes tengan un accidente con la motocicleta, como tuvimos el ejercicio que hicimos en una de las clases, aquí están los rangos del coeficiente de fricción para asfalto seco y para asfalto húmedo. Aquí hay que tener en cuenta de que húmedo no es que tenga goticas, porque si es simplemente una pequeña llovizna, como nosotros conocemos, está prácticamente seco y está en este rango. Ese asfalto húmedo es que esté bien mojada la superficie, bien húmeda la superficie, para que lo tengan en cuenta. Y ahora, digamos, para personas con prendas normales, como las que usamos común y corriente. ¿Y cuál es una prenda normal?
pues que también se han hecho pruebas con nylon, con prendas únicas y exclusivamente de nylon, y los coeficientes de fricción inclusive son mucho más bajitos. Entonces, aquí, miren el valor mínimo para cuando es una persona, un peatón, el que se desliza sobre la superficie del asfalto seco y húmedo, encontraron un rango o un valor de 0,6. Y para, digamos, asfalto seco y húmedo con grasa, con aceite, están en 0,79. O sea que el rango normal que se toma para los atropellos, en este caso, este modelo, está entre 0,66 y 0,79. No existe una diferencia muy grande entre el asfalto seco y el asfalto húmedo, es lo que indican acá. Bueno, aquí tenemos pues precisamente la eficiencia de la proyección, que ¿qué es eso? Es precisamente, vamos a mirar, es precisamente la relación que existe entre la velocidad del peatón, dependiendo de las características que plantean acá. Si es un niño, su centro de gravedad es más bajito. Si es adulto, su centro de gravedad está más alto. Si es un vehículo con frente bajo, como el sedán que vimos, o si es un vehículo de frente alto, como un Transmilenio o un camión. Entonces, con la razón entre la velocidad del peatón que calculamos sobre esa eficiencia de la proyección es que se calcula la magnitud de la velocidad de impacto del vehículo. Entonces, esta razón de velocidad con relación a la eficacia de proyección fue lo que ellos desarrollaron con sus experimentos, con sus estudios, y está pues aquí plasmado en el mismo artículo. Entonces aquí tenemos pues los mismos datos que están ahí en el cuadro de la síntesis del modelo. Entonces tenemos pues esos mismos datos. Aquí están en porcentaje y cuando se vayan a usar, que ahorita vamos a hacer la práctica, lo vamos a trabajar es en decimales para que nos dé una velocidad en metros por segundo. Muy bien. Y ahí se acaba el artículo. Miren, es un artículo extremadamente concreto. ¿Sí? Sí, no, porque la velocidad de proyección en la velocidad del peatón sí, pero ya en la velocidad del vehículo sí varía y depende de la altura, si es un adulto o un niño, porque miren, los coeficientes de proyección son distintos y dependen de los frentes alto y bajo. Ahorita que hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta de eso. Por favor, espera un segundito. Muy bien. Aquí está, existen pues unos aspectos o unas consideraciones de este modelo que tienen que ser muy importantes, están acá. Esas consideraciones, aquí en las conclusiones y las consideraciones. Primero es que el modelo solo considera la velocidad de proyección del peatón, la cual es menor a la velocidad del vehículo al momento del atropello. Eso es lo que dice ese modelo. O sea, que la velocidad de proyección del peatón es menor a la velocidad de impacto del vehículo. Eso es lo que ellos encontraron en su modelo. También otro aspecto importante a considerar de lo que plantean aquí es cómo frecuentemente se desconoce el ángulo de proyección del peatón. Se estima en la ecuación que vimos ahí, ellos la estiman como una velocidad mínima de lanzamiento. Si ustedes pueden ver, pues ellos tienen en cuenta en su modelo los ángulos, pero no los tiene en cuenta dentro del rango acá. Por ejemplo, esta ecuación sí tendría en cuenta los ángulos, ¿sí? Pero esta ecuación ya mínima ya los asume. Muy bien. Otra consideración, el modelo requiere conocer la distancia, ojo, esa sí es clave, la distancia de proyección, la distancia de lanzamiento. Sin la zona de colisión y la posición final del vehículo y midiendo esa distancia, sin ese dato no es posible hacer cálculo, ningún cálculo, porque pues es directamente proporcional y este dato es fundamental, la distancia de proyección o lanzamiento para poder hacer los cálculos. Si no se tiene ese dato, o sea, la zona de impacto y la posición final, no podemos hacer ningún tipo de cálculo con este modelo. Es claro y es concreto.
ellos desarrollaron asumen muchos ensayos eh, para poder determinar el coeficiente de fricción, o sea, hicieron bastantes pruebas con dummies, inclusive en el año 78, este fue en el 83, habían posibilidades de usar cadáveres con prendas para hacer las pruebas. Pues hoy en día por derechos humanos creo que no se puede usar, pero entonces en esa época sí podían usar cadáveres con prendas para poder hacer las pruebas y determinar los coeficientes de fricción. Aquí en el apéndice está la derivación de la fórmula. Esta es la distancia relacionada con las velocidades, las componentes vectoriales de la velocidad. Y pues realmente lo que trabaja él para desarrollarla es un polígono, perdón, un polinomio y una serie de Taylor para poder llegar a la ecuación. Aquí no voy a entrarme en ese detalle matemático, porque si no, pues nos demoramos toda la clase. Entonces, vamos a continuar. Aquí es el ejemplo del caso que vamos a plantear. Basados en la física cinemática de este modelo, vamos a reconstruir la magnitud de la velocidad mínima de proyección del peatón. Este dato es clave. Y de igual manera, la velocidad con la que fue impactado por el automóvil, esa velocidad del peatón es la que recibió y con la cual fue proyectado. Se determinó la zona de impacto en la calzada y la distancia de lanzamiento. Entonces aquí tenemos la zona de impacto, aquí tenemos la distancia de lanzamiento, aquí tenemos la zona de impacto y la posición final. Y obviamente encontraríamos pues la posición relativa con los daños y con las lesiones. Y además tenemos pues una zona de arrastre y una distancia de arrastre. Esta posición, estas dos posiciones, que era lo que le comentaba cuando estaba presentando el video, estas dos posiciones son claves: el frente del vehículo, la distancia del frente del vehículo a la posición final del peatón, teniendo en cuenta sus masas, sus alturas para sus centros de gravedad. Hay un modelo que permite devolverse y determinar una posible zona de impacto cuando no la registra o cuando por factores ambientales o condiciones de la superficie de la vía no queda esa zona de impacto. Era lo que les quería comentar. Entonces, de acuerdo a esa distancia de lanzamiento, tiene relación directa con las evidencias indicadas aquí en el plano. También podemos calcular la magnitud de la velocidad de impacto del vehículo teniendo en cuenta la eficacia de la proyección, y para esto necesitamos conocer ciertos aspectos y factores. Entonces vamos a mirar esos aspectos y factores aquí. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Por favor. Sí, señor. Muy bien, entonces aquí este caso pues tiene un fondo, es un caso real de una colisión vehículo-peatón, automóvil-peatón, un sedán, es un Chevrolet Street 1300, y hay que determinar, aquí lo que solicitaron era determinar la velocidad del vehículo en el momento del impacto. Aquí ya comienzo a extrapolar la información, a extraerla del proceso, clave la hora del accidente, el sitio donde ocurrió, el vehículo, cuántas personas iban en el vehículo, el peatón y cuántos testigos habían. Eso lo extrae uno de la información del proceso. Y algo que es fundamental aquí, un resumen muy concreto de las características de las vías y de la vía específicamente donde ocurrió el accidente. Es una vía recta y plana, un solo sentido, tiene 2 calzadas, 4 carriles, material asfalto, estado de la superficie de la vía es bueno, con buenas condiciones, seca y obviamente con muy buena iluminación en el momento en que ocurrió el accidente. Aquí pues tenemos el plano de la vía, y aquí clave, para esto voy a hacerles una pregunta. ¿Por qué parte del vehículo fue impactado el peatón? De acuerdo a la información del experticio técnico. De acuerdo a esa información que aparece en el experticio técnico, yo la transcribí aquí tal cual.
Entonces, por favor, la leen y me indican por qué zona del vehículo fue impactado el peatón. ¿En qué zonas del vehículo o las zonas del vehículo que tuvo interacción con el peatón? Pero clave es cuál fue el primer impacto, en qué parte del vehículo, en la derecha, en el centro, en la izquierda, del frente. Profesor Ezequiel, Sí, señor. se evidencia según la inspección de los daños del vehículo que el primer impacto ocurre con el tercio anterior, en la altura del vértice derecho, la farola derecha. Es proyectado el peatón hacia el vidrio panorámico, ya hacia su tercio medio, ¿sí? Y el cuerpo se proyecta, tiende a proyectarse hacia el tercio izquierdo. Se logra determinar pues por el daño en la plumilla izquierda del limpiaparabrisas, ¿no? Entonces si es una colisión con el tercio derecho, pero proyecta el cuerpo diagonal hacia el tercio izquierdo. Ok. Muy bien. ¿Qué indica esa diagonal del cuerpo de la zona de impacto en su costado derecho hacia su costado izquierdo? ¿Qué indica con relación al peatón? ¿Estaba quieto? Iba caminando. Muy bien. Iba en movimiento. Iba en movimiento. No estaba quieto. O si no, hubiera sido todo por el costado derecho. Entonces, eso, la evidencia sobre la superficie del vehículo es clave. Nos indica cómo fue su dinámica. Adicionalmente, si ustedes pueden, si se lee esa información, indica hasta dónde alcanzó a llegar el peatón. Si ustedes lo pueden ver ahí, en su envolvimiento al vehículo. Entonces, tomó el frente del mismo, tuvo contactos con el capó y luego llegó hasta el panorámico, hasta cerca al panorámico, de donde está nos muestra la secuencia de las evidencias que podemos ver. Muy bien, entonces ahora viene una pregunta adicional para ver si con la siguiente diapositiva la podemos responder. ¿El peatón se desplazaba de derecha a izquierda? Y ya podemos determinar su posición relativa. Por favor, revisen y me indican cuál es la zona de primer impacto para poder describir la trayectoria que traía el peatón. ¿De derecha a izquierda o izquierda a derecha? Para poder correlacionar los daños con las lesiones. Esto es parte del informe pericial. La descripción plantea la información de los daños y las lesiones, y esto ojalá acompañado de un médico para que le diga cuáles fueron las lesiones del primer impacto, del impacto primario. Sea ciclistas, motociclistas, peatones. La pregunta sería, ¿el peatón se desplazaba de derecha a izquierda con respecto al conductor o de izquierda a derecha? También de acuerdo a las lesiones y de acuerdo a los daños. Esa sería la pregunta. De acuerdo al carro, de izquierda a derecha, profesor. ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? O sea, el conductor con respecto al conductor. O sea, yo estoy sentado en el vehículo y veo que el peatón se desplaza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso
Échenle cabecita. De acuerdo a los daños y de acuerdo a las lesiones. No, profe, derecha, izquierda. Ok. Las lesiones, como les digo, es interesante cuando uno tiene el médico al lado porque le va a indicar a uno cuáles son las de primer impacto y las de contragolpe. Ahí tenemos lesiones de primer impacto y lesiones de contragolpe. Bien, la respuesta sí, efectivamente, derecha e izquierda, pero no la dice uno, la dicen las evidencias. Entonces, la trayectoria que traía el peatón ya la determinamos, la trayectoria que traía el vehículo también se puede determinar por las huellas de frenado. La posición relativa nos la dan las lesiones del cuerpo, su zona de primer impacto y los daños del vehículo en su primer impacto. Entonces, ahí nos podemos determinar muy concretamente la posición relativa y adicionalmente a eso, las trayectorias que son claves. Entonces, no solo las velocidades. Recuerden que en la reconstrucción, trayectorias, posición relativa, inclusive después del impacto podemos describir la dinámica de colisión con los daños y con las lesiones, el primer impacto, el segundo impacto, la proyección hacia la superficie de la vía, e inclusive con mucho detalle del médico y que nos ayuda, nos va a indicar cuáles fueron las lesiones de contragolpe, ¿sí? Entonces, vean aquí en la práctica lo clave que son estos datos y obviamente pues los apoyos del experticio y del informe de necropsia de lesiones personales. Muy bien, vamos a continuar. Otros datos claves es las dimensiones y la masa. Por supuesto, este modelo no tiene en cuenta la masa, pero los otros modelos sí. Entonces, es importante revisar eso. Las dimensiones del vehículo a mí me parecen claves y fundamentales, sobre todo la batalla, o sea, la distancia entre ejes, el ancho y el alto, el ancho, el largo y el alto del vehículo. Son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque el alto nos indicaría si afectó la zona del centro de gravedad del peatón o cuando va a montar una bicicleta a la zona del centro de gravedad del ciclista con tu bicicleta o del motociclista. Las masas, la masa del vehículo con su carga y con su conductor, es importante determinarla. Para este modelo no, pero para otros modelos sí. Clave la edad, conocer la edad, la masa del peatón y su altura, para poder describir cómo es el movimiento y la dinámica de envolvimiento y de proyección. Las condiciones del conductor, si necesitamos hacer evitabilidad, también es importante tenerla en cuenta. ¿Ya vienen algunas preguntas? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bueno, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Esta presentación ya la tienen ustedes ahí en la plataforma, donde están los modelos, un resumen de los modelos, y vamos a desarrollar la actividad. Entonces, por favor, si son tan amables, también en la plataforma está la actividad. Entonces vamos a hacer el ejercicio muy rápidamente, no tiene ninguna complicación. Entonces, lo que le preguntan a uno es determine la velocidad de impacto del vehículo, era lo que me pedían en el caso. Pero aquí vamos a utilizar el modelo para determinar la velocidad de proyección del peatón con la distancia de lanzamiento y también la velocidad del vehículo. La masa, la talla, el tipo de vehículo están en la eficiencia. La masa no, pero en el factor de eficiencia, en el coeficiente de proyección y el factor de eficiencia tenemos esos datos. Entonces vamos a hacer el cálculo de la velocidad del peatón y luego la velocidad del vehículo en ese impacto. Aquí tenemos los datos para recordarlo, la distancia de lanzamiento 9,17, que es la que se usa, la que se requiere. El coeficiente de fricción en la vía es un de asfalto, también seco,
Entonces, pues, también podemos determinar los parámetros. Aquí pues está la gravedad, está el coeficiente de fricción de 0,6 a 0,79, el coeficiente de fricción del vehículo porque podemos determinar la velocidad a la que transitaba, y el ángulo de la pendiente de la vía, que como digo no lo tienen en cuenta en este modelo, y obviamente la distancia de lanzamiento, que es la fundamental para poder determinar la velocidad del vehículo y la velocidad del peatón en la zona de impacto. Nos piden también la velocidad que transitaba el vehículo con la distancia de frenado. Esto ya lo habíamos hecho, esta parte. El resultado pues es determinar la magnitud de la velocidad mínima de proyección. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos con el valor mínimo del coeficiente de fricción del peatón, porque acuerden que la ecuación nos pide el coeficiente de fricción del peatón entre 0,6 el mínimo y 0,79 el máximo. Entonces, por favor, reemplacen ustedes los datos 2 por 9,8 por 0 para el mínimo, por 0,66 por la distancia de lanzamiento de proyección. Esa distancia es de 9,17 dividido en 1 por el coeficiente de fricción de 0,66 al cuadrado. Sacan la raíz cuadrada, por favor, y me dicen cuánto es el valor de la velocidad en metros por segundo y en kilómetros por hora. Hagamos el ejercicio, por favor. Reemplacen los datos. Así determinamos la velocidad de proyección, la magnitud de la velocidad mínima de proyección del peatón, o sea, con la que fue el lanzado después de que impactó contra el panorámico. Bueno, ¿cuánto les dio en metros por segundo, por favor? Dos por 9,8 por 0,66 por 9,17 dividido en 1 más 0,66 al cuadrado, raíz cuadrada, y les da el resultado en metros por segundo. Verifiquen por favor si les dio este dato.
Diego, John, David, ¿sí les dio el resultado? Y sí me dio, profe. Muy bien, Daisy, ¿le dio el resultado? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí usamos de fricción, inclusive como nos lo plantea Shirley, el resultado ahí quedaría. Sería un resultado prácticamente exacto, sin embargo, pues yo le doy el rango. Vamos a mirarlo con el máximo, con 0,59, con 0,79. Entonces sería reemplazar aquí el 0,66 por 0,79 y aquí en el denominador 0,66 pero por 0,79. Entonces por favor reemplácenlo y vuelven y hacen el mismo procedimiento para ver cuánto les dio la velocidad con 0,79. ¿Con qué coeficiente, profe? 0,79. Profe, Para el valor máximo reemplazan con 0,79. Mírenlo acá. a mí me dio diferente, me dio 10.91. Voy a verificar otra vez. Por favor verifiquen. ¿A cuál? ¿Con 0,79 o con 0,66? No, con 0.66, profe. Sí, por favor, verifíquelo. Son los decimales. Acuérdense que trabajamos siempre con dos, ¿no? Con dos decimales. Sí. Profe, me dio 33.65 kilómetros. Me dio 9.35 metros por segundo. ¿Me repites, por favor? Qué pena. 9.35 metros por segundo. Ok, muy bien. Sí, 9,35 metros por segundo, que equivale a 33 kilómetros por hora. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el rango de velocidad de proyección del peatón, una vez tiene su impacto contra el panorámico, está entre 32,72 y 33,66 kilómetros por hora. Entonces, esa es la conclusión. Entonces, de una vez, por favor, coloquen la conclusión. Ahí yo les coloco un ejemplo de cómo la coloqué yo. La magnitud de la velocidad de proyección del peatón está en el intervalo de 32,72 a 30, o sea, de 32,72 a 33,66. O sea, con esa velocidad fue que fue proyectado. Si estuviéramos con un modelo dinámico, pues hay una disipación de energía y una pérdida de velocidad.
pero pues aquí se está cumpliendo lo que dice él, que la velocidad de proyección está en ese rango de velocidades, de acuerdo al modelo de Stirling. Muy bien. Ahora lo que necesitamos determinar es la velocidad del vehículo. La velocidad del vehículo nos dice el modelo que tengamos en cuenta que primero era un adulto. Analicemos acá. Era un adulto, 61 años, tenía una altura como de 1,65. Y el vehículo que produjo el impacto es un Swift que tiene un frente bajo. Entonces podríamos tener un rango de coeficientes entre 0,813 y 0,689, que lo dividiríamos, o sea, dividiríamos la velocidad que acabamos de calcular en metros sobre segundo, lo dividimos en estos valores, tanto el máximo y el mínimo, y podríamos determinar la velocidad, la magnitud de la velocidad de impacto del vehículo. Es lo que nos dice el modelo. Entonces vamos a la obra. Aquí tenemos la ecuación. Para el valor mínimo, entonces cogemos 909 y lo dividimos en el menor valor de la tabla. Ustedes también tienen la tabla ya. Eso es 0, para el valor mínimo 0,689. Entonces, para el valor mínimo 0,689. Entonces, 909 mínimo sobre 0,689. Ahí está. Calculen por favor la velocidad. Y la convierten también en kilómetros por hora. Profe, Señor. al hallarlo con la máxima, a usted le da 33.66, no varía mucho, pero a mí me da otro resultado. No hay problema. No hay problema. 37.70, no, pero es bastante en comparación al resultado. Ah, sí, 37, pues entonces pongámosle aquí los 37. Entonces. No sé, de pronto me quedó Antes mal hecho. verifíquenlo con otro compañero que por favor verifique. Si le dio 9. ¿Sí está bien? 33.66. Pero es Ah, ok. 0.79. 0,79, sí señor, 0,79. Pero a eso lo interesante acá también, pues, de verificar de pronto, coloqué un número mal o alguna cosa es clave ahí para Ángel, de pronto coloque entre paréntesis en la calculadora el 1 más el 0,79 al cuadrado. Porque si no, de pronto se lo divide por 1 y usted sabe que no le va a hacer nada. Entonces lo coloca entre paréntesis para poder, creo yo, pues, de pronto por eso. Sí, aquí primero hay que sacar el cuadrado y luego sumárselo a 1, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si ustedes colocan 1 más 0,79 al cuadrado es otra cosa. Es 0,79 al cuadrado más 1. Sí, lo verifiqué con las dos y me da ese resultado 1,62. Muy bien. Entonces, por favor, verifiquen. Ok, entonces, y ahí sí le da el 935. Muy bien. Ok, entonces la velocidad del vehículo con el mínimo, entonces aquí la voy a colocar 9,09, que es el mínimo de la velocidad, dividido en el coeficiente de 0,689. Entonces, pues aquí sí no tiene ningún problema en el dato de la velocidad. Este es adimensional, el valor de la eficiencia de la proyección es adimensional. Es un porcentaje de datos que determinaron ellos cuando es un adulto.
y cuando el frente es bajo. Profe, una pregunta, es que su merced dio dos coeficientes de rozamiento ahorita en la tabla destinados para perfil bajo, ¿o fue solo uno? No, los primeros coeficientes son los coeficientes del peatón. Sí, no, Los de la otros que estamos haciendo ahorita, datos, los otros profe. coeficientes son de proyección. ¿Sí? Hasta ahora estamos haciendo el de proyección con frente bajo, creo que es. Y ahora lo vamos a hacer con un adulto, o sea, el coeficiente de proyección de un adulto. Con el valor máximo, en este caso sería 9.35. La magnitud sobre 0.813, que sería el máximo. 0.813. Por favor, hagan el ejercicio. Con tranquilidad. Inclusive la tabla está más abajito de este taller, entonces también la pueden mirar. Para que lo verifiquen también, ya voy a abrir el máximo. A ver si les digo. Ahí está. Uy, pero ¿por qué el máximo nos dio un valor más pequeño? Pues precisamente porque el coeficiente de proyección es mucho mayor, es inversamente proporcional. A mayor coeficiente de proyección, menor velocidad. Y por eso nos dio así. Entonces ahí pueden ustedes verificar y redactar la conclusión. O sea, la velocidad con la que impactó el vehículo al peatón está entre 41.40 y 47.49. Y lo que decía Shirley, muy claro, decía, de acuerdo a su estudio, que la velocidad de proyección del peatón es menor que la velocidad que traía el vehículo. Esa es una de las conclusiones a las cuales él llegó en su modelo. Si analizáramos dinámicamente este ejercicio y él hubiera tenido en cuenta las masas y sus alturas, efectivamente, la masa del vehículo y la masa del peatón, eso es lo que explicaría su diferencia, porque él no lo explica en el modelo. A él le quedó faltando eso en el modelo. Muy bien. Entonces ahí está la conclusión y aquí está la tabla de proyección para adulto 0.813 en decimales. Y para el frente bajo 0.689. Si hubiera sido, por ejemplo, un Transmilenio, tendríamos que usar este parámetro, 0.793. Y si hubiera cogido varias personas y es un frente alto, es un frente bajo, tendríamos que manejar los tres coeficientes de acuerdo a lo que trabaja. Y cuando se refiere a todos los grupos combinados, profe. Por eso te digo, es que de pronto vayan dos personas, un adulto y un niño, y los atropellan. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien. Y ya finalmente vamos a calcular la magnitud de la velocidad a la que transitaba el vehículo.
Entonces, para esto, pues la ecuación de siempre. Entonces, con un coeficiente de fricción de 0,07 y 0,8, creo que es 0,6 a 0,8. Entonces, con el valor menor y con el valor mayor. Entonces, con el valor menor, 2 por 9,8 por 0,6 por 1 más 0 por 16,5, que es la distancia de la huella de frenado, 16,5 metros. Entonces, por favor, háganlo para el valor mínimo y para el valor máximo. 2 por 9,8 por 0,6 por 1 más 0 por la distancia de la huella de frenado, 16,5. 16,5. Para el mínimo y el máximo, y ahí ya sabríamos la velocidad con la que se desplazaba el vehículo. Entre 0,6 lo hacen para el mínimo 0,6 y para el máximo 0,8, reemplazando esos dos datos en metros por segundo y kilómetros por hora, o directamente en kilómetros por hora, de una vez para no complicarnos. Muy bien. Entonces, voy a colocar los resultados para que los verifiquen. Ahí están. Entonces no tiene pierde. Si la vía fuera pendiente, la ventaja que tenemos aquí es que podríamos calcularlo. Si quisiéramos hacerle una modificación a Shirley, yo se la haría de la siguiente manera. Para una vía con pendiente, yo le cambiaría este FP por FP coseno tita más seno tita. Y ahí tendríamos, o seno phi, perdón. Y ahí tendríamos en cuenta la pendiente de la vía, la inclinación de la vía. Pero pues no me corresponde a mí hacer ese trabajo. Pero pues sería un aporte a este modelo. Ya está verificado, sí les da el mínimo 50-15 y el máximo. Sí. Perfecto, muy bien. Ok, entonces ahí por favor coloquen la conclusión y ya tenemos el primer trabajo de física con el modelo de Shirley. Si fuera una motocicleta o una bicicleta, la distancia de la zona de impacto a la posición final de la moto y la distancia a la posición final del motociclista, o sea, del conductor. Es clave ahí. ¿Cuál cogen? Pues la que tuvo en contacto, que hizo la proyección, pues necesitamos es la del conductor, pues vamos a calcular la velocidad con que fue proyectado el conductor. Porque la moto está adelante, pero como las son distintas distancias de la zona de impacto, pues calculamos independiente cada una. Y listo, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a continuar rápidamente con el segundo modelo, el modelo de Happer. Este modelo también es bien interesante. Vamos a trabajarlo muy rápidamente. Este ya es un modelo del año 2000, del siglo XXI. Entonces, voy a mostrarles el resumen. No es solo Andrea Happer, sino también otros autores.
como los pueden ver acá. Esto es del año 2000. Entonces es bastante moderno. Pero aquí lo que hacen ellos es recopilar una serie de casos reales y experimentos donde tuvieran la distancia de lanzamiento, de proyección del peatón para poder calcular las velocidades, hacen una regresión lineal y convierten esa regresión lineal en una ecuación cinemática que relaciona la distancia de lanzamiento con la velocidad de impacto del vehículo y relacionan los daños del vehículo con las velocidades. Relacionan los daños del vehículo con las velocidades. Entonces vamos a ver. Aquí el modelo de Happer dice que de acuerdo a los estudios se verifica una relación entre el daño del vehículo y la magnitud de la velocidad de impacto del peatón por proyección hacia adelante o envoltura. Entonces, envoltura es que el cuerpo del peatón envuelve el frente del vehículo y adicionalmente aquí hay dos movimientos. Uno, envoltura, que es cuando el centro de gravedad está por encima de la zona de primer impacto del vehículo. O sea, miren, el centro de gravedad está por encima del bumper. Perdón, por debajo, escúcheme, por debajo del bumper. O el centro de gravedad está por encima de la zona de primer impacto. Entonces, hay una envoltura hacia atrás, o sea, se envuelve el vehículo con el conductor y luego impacta el panorámico y se proyecta hacia adelante. Entonces, este es el modelo empírico de ellos. Relaciona la ubicación de los daños sobre el frente del vehículo que impacta a un peatón teniendo en cuenta la diferencia de altura entre el centro de gravedad del peatón y el borde superior del vehículo o punto de contacto en la carrocería del mismo. Entonces, miren, esta parte donde inicia, aquí donde inicia la tapa del motor está por debajo del centro de gravedad del peatón. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un gráfico con 150 pruebas de envoltura hacia atrás y proyección hacia adelante. Buscan casos, son 150 casos, los diagraman de relación de la proyección de la distancia de lanzamiento con relación a la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, aquí, una distancia de lanzamiento de 10 metros, nos da como 5 kilómetros por hora. Una distancia de lanzamiento de 18 metros, aproximadamente 40 kilómetros. Una distancia de 40 metros, 70 kilómetros por hora. Y así sucesivamente. Entonces diagraman todos estos 150 casos y esta línea central representa la regresión lineal de todos esos puntos. Y el 85º percentil lo plantean tanto por debajo como por encima de esa regresión lineal. Desafortunadamente este modelo no hizo el coeficiente de correlación y a pesar de eso el coeficiente de correlación, que es lo que me indicaría cómo se está superponiendo esa regresión lineal o esa línea recta con relación a esos percentiles, no lo hicieron. Un estudio estadístico creería que faltó para poderle dar mayor precisión al resultado. Sin embargo, aquí está la ecuación que se desarrolla, que se deduce, que se extrae de toda esa extrapolación de puntos, que no son otra cosa que la relación entre la distancia de lanzamiento, miren la ecuación cinemática que sale, la distancia de lanzamiento, y la velocidad de colisión, con, esto es una mx más b, pero con raíz, entonces el punto de corte en el eje de las abscisas, ¿sí? La pendiente y el punto de corte. Esto es la pendiente de toda esa serie de puntos, y este es el punto de corte en el eje Y, o en el eje X en este caso, también porque miren, están en ambas, ese 85º percentil. Entonces, es un estudio estadístico, donde genera una regresión lineal y donde esa regresión lineal tiene una representación de una ecuación cinemática que nos permite determinar la velocidad de impacto, la magnitud de la velocidad de impacto del vehículo, conociendo la distancia de lanzamiento, que es la distancia de la zona de impacto
la distancia de la zona de impacto a la posición final del peatón. Eso es fundamental. Muy bien. El eje Y representa la rapidez de impacto del vehículo, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, el eje X representa la distancia de proyección o lanzamiento del peatón, o sea, la S. Tenemos acá. Muy bien. Esto es lo que dice el modelo de Happer, pero tiene un valor agregado impresionante, que es, si ustedes por favor miran aquí en la parte de las tablas, se deben utilizar como referencias generales de rangos de rapidez de impacto del vehículo, no como un cálculo, sino como una referencia. Y aquí pues se tiene la regresión lineal, el cálculo de la ecuación cinemática, que es más acertada. Pero sin embargo, aquí podemos ver esos parámetros. Esos parámetros que indican cuando hay una proyección hacia adelante, o sea que la geometría del vehículo es alta, o sea, no hay envolvimiento, sino una proyección directa. Entonces, pues encontramos una serie de aspectos. 20 kilómetros, menos de 20 kilómetros por hora, encontramos una zona de limpieza, unas pequeñas marcas de limpieza o de contacto, encontrar deformaciones, fracturas o ruptura de las farolas o de la persiana o el panorámico, y también se deforma la estructura. Entonces eso a 35 kilómetros por hora. Y a 60 kilómetros por hora, en la parte frontal está bastante deformada en vehículos de geometría alta. Muy bien, y para vehículos RAP significa trayectorias de envolvimiento como esta y como la que vimos en el video. Entonces, aquí a 20 kilómetros por hora, pues vamos a encontrar superficies limpias de marcas. A 25 kilómetros por hora vamos a encontrar un contacto sobre la parte baja del parabrisas o parte media del capó. Si el centro de gravedad del peatón está por arriba de 60-80 centímetros de la parte baja del parachoques. Entonces, ahí vamos a encontrar ciertos detalles. Entre 25 y 40, perdón, entre 40 a 40 kilómetros por hora, vamos a encontrar contacto principal en la parte baja del parabrisas. Ya entre 40 y 50 kilómetros por hora, vamos a encontrar abolladuras bien definidas en la parte del tablero. Y entre 50 y 55 kilómetros por hora, vamos a encontrar una parte en la parte media del parabrisas, miren. Vamos a encontrar daños. Entonces, así va hasta, digamos, a los 70 kilómetros por hora, contacto en la parte superior del parabrisas, ya casi cerca al paral superior del vehículo. Y a 80 kilómetros por hora, la pelvis del peatón contacta el techo. O sea, puede producirse impactos ya aquí en el paral y puede el peatón inclusive pasar por encima del vehículo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un taller mañana donde vamos a ver pues precisamente unos daños y vamos a mirar a qué velocidad se desplaza. Pero como les digo, vamos a estimar la rapidez, no la vamos a calcular con los daños. Es un ejercicio bien interesante porque pues si ustedes analizan pues este modelo tiene relación directa a los daños con la velocidad. Y digamos en una escena uno puede percibir o estimar con la experiencia de este modelo pues esa situación. Es posible que no encuentre uno distancia de lanzamiento, o sea, zona de impacto. Entonces, pues por los daños de los vehículos uno podría estimar. Pero ojo, una cosa es estimar la velocidad y otra cosa es calcular la velocidad, que es lo que nos piden a nosotros en un informe pericial. O sea, esto nos podrá orientar, pero la verificación como tal la tenemos que hacer con un buen modelo de reconstrucción. Muy bien. Entonces aquí pues está el documento de donde se extrae la información, el que soporta ese modelo, validado
confirmado por la comunidad científica de la SAE, también usado en todos los, digamos, como referencias de reconstrucciones. Aquí está la categorización de la trayectoria por proyección hacia adelante, por envoltura hacia atrás, cómo se clasifica, que ya lo vimos, los daños, y aquí hay unas tablas, las tablas que vimos ahí, pues yo las extraje tal cual con su derecho de autor para poderles mostrar, pues, el resultado. Aquí está. Muy bien. Entonces la distancia de lanzamiento y la ecuación a la que ellos llegan. Entonces es un resumen prácticamente, mira aquí está la ecuación, de la regresión lineal. Entonces es un modelo empírico, podríamos llamarlo así. ¿Por qué? Pues porque se basó en casos, en pruebas, en ensayos. Pero miren que aquí no tiene nada que ver, aquí no aparece ni la masa, no aparece ni la altura al centro de gravedad, no aparece ninguna una eficiencia en la proyección que tenga que ver con el ángulo, nada, absolutamente nada. Simplemente es un estudio empírico y estadístico que nos lleva a una ecuación cinemática que relaciona la distancia de lanzamiento con la velocidad con la que impactó el vehículo al peatón. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? Profe, este modelo quiere decir que si no tenemos la posición final del vehículo, si este mismo huye del lugar de los hechos, entonces no lo podemos aplicar. Claro, si tenemos los daños, podemos estimar la velocidad, y si logramos determinar que estuvo en ese sitio, pues tenemos la zona de impacto y la posición final del peatón, pues podemos hacer el cálculo sin ningún problema. Muy bien. Vamos a hacer el segundo taller, que es lo de Happer. Entonces, es tener esa distancia de lanzamiento, ya, y enfocarnos directamente en el cálculo. Ahí está. Entonces, sabemos que la distancia del lanzamiento es de 9,17, es la distancia de lanzamiento. Entonces, por favor, la reemplazamos acá y nos va a dar la velocidad de impacto con la que impacta el vehículo al peatón. Por favor, la van calculando. Ya me parece que están todos. Entonces vuelvo a recomendarles que por favor las actividades 7 y 8, yo abro la plataforma hasta el día 18 de octubre, hasta las 23 horas es el último día, porque tengo que entregar calificaciones el 20. Entonces, por favor, después del 18, pues no me van a decir que abra la plataforma, porque pues ni modo. Ya prácticamente tendré calificado, tengo que programar la plataforma para que ella haga su procedimiento del 30 del primer corte, 30 del segundo corte y 40 del tercer corte. Profe, ¿quiere decir que esta es la última clase con usted? Mañana. Sí, señor. Entonces mañana vamos a mirar unos informes periciales para poderles dar todas las, digamos, los truquitos, o más bien los apuntes que son importantes en el informe pericial. Muy bien. Entonces, aquí sería 12.3, raíz cuadrada de 9,17. Multiplican esto, le restan 1.9 y le da automáticamente el resultado en kilómetros por hora, porque el modelo fue desarrollado así. Si ustedes ven, la tabla aquí está en kilómetros por hora. Entonces, por consiguiente, estas distancias de lanzamiento ya incluye la regresión lineal, la conversión para dar el resultado en kilómetros por hora. Muy bien. ¿Cuánto nos da, por favor? 12 raíz de 9,17. A ver, alguien que se atreva y me dice cuánto da 9,17. 33.16 kilómetros por hora. ¿Cuánto, perdón? 33.16. Vamos a verificar si sí. 33.16. Vamos a mirar. Sí. Ok. A ver. Entonces, 9,17 raíz cuadrada da 3,028 por 12.3.
más, menos, excúsenme, menos 1.9. 35, 34 me da a mí. Sí, profe. Bueno, yo pido lo mismo, 35, 34. Ok, entonces 35, 34. Aquí solo tenemos un dato. La única manera de tener un rango sería que tuviéramos un rango de la zona de impacto. Entonces dijéramos, por ejemplo, entre 9.17 y 10, o entre 9.17 y 9.40, por ejemplo, para que pudiéramos hacer un rango. Aquí, pues, este no nos permite eso. Aquí, esto estaba hechecito aquí. Estaba haciendo una prueba, pero no me dio, entonces 35, 34. Efectivamente nos da eso. Ok, entonces la conclusión es que la magnitud de la velocidad de impacto del vehículo, de acuerdo al modelo de Happer y sus otros autores, corresponde a una velocidad de 35.34. Ahora vamos a compararla con la de Shirley, 35.34. Vamos a mirar la de Shirley arriba, de la velocidad del vehículo, a ver qué tan lejos está. 47 a 41. Miren. Entonces sí, siempre pues hay una diferencia, ¿no? Siempre hay una diferencia porque aquí está teniendo en cuenta las dimensiones de las alturas de los peatones y las alturas del vehículo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado con el uso de los modelos. ¿Listo? Muy bien. Profe, de acuerdo a su experiencia, entonces sería, digamos, más acertada la primera, o Sí, claro, pues yo trabajaría mejor con la de Shirley. Por supuesto que sí. Sí, señor. Pero si no tenemos sino los daños, pues se podría estimar con los daños, no, No profe, podría aplicar eso. y ese es el gran problema. O sea, es que, digamos, de acuerdo a lo que ustedes nos han enseñado, digamos, si hay evidencia, si hay huella de frenado, si hay huella de arrastre, si hay todas esas evidencias, digamos que uno puede hacer una reconstrucción, Más digamos, objetivo. lo que nos han enseñado, pero en la mayoría de los casos lo más difícil es donde no hay ninguna evidencia, o sea, la evidencia del vehículo, los daños del vehículo. Exacto, entonces podríamos estimarla y coger los daños del vehículo, porque es el único modelo que nos acerca a eso. ¿Sí? Entonces nos podría ayudar. Por ejemplo, en el caso de una fuga de un vehículo y que no haya quedado nada. ¿Sí? Es decir, o que solo tengamos los daños nomás. Entonces podríamos acercarnos a estimar, decir, mire, un rango posible de velocidad, ¿sí? De acuerdo pues a este modelo que tiene pues todas estas, digamos, porque son valores positivos, porque es de la experiencia de 150 casos. Entonces, si encontramos abolladuras aquí, solo en el frente del capó, pues diríamos, no, pues está entre 25 y 40 kilómetros por hora, estimamos eso, porque no podemos hacer otro cálculo, ¿sí? Y nos referimos pues a este modelo. Ese podría ser una muy buena salida, porque no hay más, no hay nada, solo están las abolladuras. Sí, a menos de que el vehículo tuviera pues obviamente un tacógrafo y pudiéramos extraer la medida de ese tacógrafo. Entonces, aquí estoy dándoles estos modelos porque sirven. En un momento dado no tenemos toda la información y podemos estimarla. No es decir que ese es el valor, porque no tenemos más evidencia. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Aquí vamos a calcular lo mismo, la velocidad a la que transitaba el vehículo, ya la calculamos anteriormente. Entonces, pues, ¿qué son estas? Pero es para que no se les olvide que hay que hacer esos cálculos, 50 y 57. Ahí está. Entonces, pues, ahí están la conclusión, ya lo hicimos. Entonces, aquí lo importante es tener la evidencia. Entre mayor evidencia tengamos, la zona de impacto, las posiciones finales, los daños, entonces uno puede correlacionar. Tampoco la diferencia es muy grande, ¿no? No es que sea pues una diferencia gigante, ¿sí?
Sobre ese rango de 35 en los daños, a ver, si miramos el cuadrito, sobre el rango de 35 deformaciones, a ver, sobre el rango de 35 kilómetros, cerca a 40. Miremos acá. Entonces estaría aquí pues abolladuras y correrías, no alcanzaría a llegar al panorámico, ¿no? El cuerpo. Entonces no habría ningún tipo de lesión posible en el panorámico, posible. Esto también tenemos que analizar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Por favor. Que si les voy a colocar el artículo, si les voy a colocar el artículo de las aves, se lo voy a colocar en la plataforma. Pero también ustedes tienen esto ya en su plataforma. Ya tienen estos modelos resumidos, pero pues el ideal es tener uno del modelo original del artículo para poder uno referenciar y soportar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Sí quedó claro lo que hicimos? Bueno, ok, entonces vamos a ver rápidamente lo de las bicicletas. Aquí obviamente la bicicleta está en reposo. Si viniera pues en movimiento, la bicicleta no saldría en una proyección en línea recta, sino pues quedaría hacia el costado izquierdo que vemos en la pantalla. Ahí se lleva la bicicleta, hay un tiempo de contacto también. Toda esta zona se produce un impacto contra el panorámico y es proyectado hacia adelante. Y se desliza el conductor de la bicicleta. Aquí nos muestra, pues miren el panorámico donde impactó la cabeza. Está. Y pues en la serie de daños que nos van a mostrar. También hubo un envolvimiento del cuerpo. La bicicleta pues prácticamente se la llevó el vehículo. Que si hay zona de impacto, por supuesto, y posición final de la bicicleta también, y posición final del conductor de la bicicleta también. Es importante ubicar la zona de impacto. Esto es mucho más fácil por la fricción de las llantas de la bicicleta. Ahí están las abolladuras. El panorámico bien polifragmentado en varias zonas. Ahí es clave el experticio técnico de la bicicleta y del vehículo, ambos. Muchas veces en las motos es experticio, en las bicicletas no, y es clave. Ahí están los daños, miren, en el bumper. Y la deformación de la llanta, ¿no? De las llantas. En este tipo de accidentes, cuando son motociclistas o ciclistas, el bumper les parece como si fuera una sierra y puede producir lesiones graves hacia la zona de los tobillos o puede producir amputaciones, dependiendo de la velocidad. Ahí están correlacionando los daños con las fracturas. Nosotros lo hacemos con los informes. Esto además es un dummy, ¿no? Pero para que vean ese principio de intercambio. Esta es la zona de impacto, muy clara. Y ahora las posiciones finales tanto del peatón como del conductor de la bicicleta, como de la bicicleta y del vehículo. De esa zona de impacto a la posición final, ahí tenemos la distancia de lanzamiento. La distancia de lanzamiento de la bicicleta y la distancia de lanzamiento
del conductor de la bicicleta. Entonces, podríamos aplicar el modelo de Sirley para calcular la velocidad de proyección de la bicicleta y también la velocidad de proyección del conductor de la bicicleta. Muy bien. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahí, por favor. Ya mañana veremos el modelo de... también está en este documento, vamos a hacer este ejercicio para poder determinar velocidades por daños. Y vamos a ver el modelo de Brach, que es un modelo del 2010, donde sí nos relacionan las alturas, las masas. Y vamos a ver un modelo pues, que yo desarrollé. Tiene pues, similares características al de Brach. Entonces nos va a permitir, aquí es 2014. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí, alguna duda, inquietud frente a lo que vimos. Por favor, entonces, si no hay ninguna inquietud, pregunta, terminen el ejercicio, súbanlo de una vez a la plataforma, vamos avanzando. Y mañana nos veríamos entonces a las 2 de la tarde. Si no hay ninguna inquietud, aquí no dice break ni nada para darles descanso ni nada de esta cosa, para poder ver esos dos modelos de manera consecutiva y no perder el hilo pues, de los casos. ¿No hay preguntas, inquietudes, dudas, por favor? No, profesor. Ok, entonces, por favor, revisen, vuelvan y verifiquen, miren el modelo, estudienlo y mañana si tienen inquietudes, pues me preguntan. Y entonces trabajamos mañana los dos modelos, vamos a mirar unos informes periciales, como les digo, para darles pues esos tics que les van a permitir pues hacer mejor el trabajo. Entonces, muchísimas gracias y si no hay ninguna pregunta, pues quedan libres para que por favor revisen, pulan esa actividad y ojalá la suban de una vez a la plataforma. Y los que les hace falta, pues me suban la actividad de 17, yo voy a abrir la plataforma sobre las 6 de la tarde. Los que no han podido, porque hoy o ayer se cerró la actividad 7, entonces vuelvo y la abro y la dejo hasta el 18. Ayer Gracias, profe. cerró la plataforma, profe. Señor. Ayer se cerró la plataforma, hasta ayer había Ok, entonces la abro hoy en la tarde a las 6 y queda abierta de la actividad 7 y 8 hasta el día 18 de octubre para que por favor me puedan enviar y pueda calificarlo. Muchísimas gracias. Profesor, muchas gracias. Bueno, que estén Gracias, muy amable, profe. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, sí, sí.